Bueno, pues vamos a seguir con las charlas de Dame Spoiler que me quiero morir. Y hoy vamos a hablar de las grandes sagas Marvel de los años 80, que es una de las épocas más creativas y mejores respecto a los cómics que se han hecho, yo creo que de toda la historia. De toda la historia, sin lugar a dudas, es lo que como estábamos hablando un poquito antes de empezar la charla, el universo Marvel, tal y como lo conocemos, se basa en todo. O sea, hay un antes y un después. Antes se hacía una serie de cómics básicamente dirigida a un público más bien infantil, y a partir de aquí ya los guionistas, los autores se empiezan a dar cuenta que ese público va creciendo pero quiere seguir haciendo cómics y empieza a hacer cómics para ellos. De hecho, se creó una forma de hacer cómics, que es la forma de hacer cómics de Marvel, que DC copió en algunos de sus títulos, ya hablaremos de eso en su momento. Y bueno, ¿podemos empezar? Bueno, yo me voy a permitir una licencia. Sí. Al principio, en la parte de arriba viene la saga y el año en que se publicó en Estados Unidos. Pero yo me doy una licencia y es que, aunque la saga de Nefaria se publicó en el año 77 en Estados Unidos, y estamos hablando de la saga de los años 80, pero aquí en España se publicó, bien publicado en Forum, en los años 80. Y entonces esto fue el tebeo que a mí me cambió el concepto, la revolución de todo esto. Yo estaba acostumbrado a TVOs de Bruguera, Hulk, Spiderman, no es más, Mal publicado. muy mal publicado, muy mal maquetado, la historia se cortaba. Traducido, cortado. Pero eso la traducción no la sabía en el momento. Ya, no, pero luego lo descubre. Luego lo descubre. Pero tú notas que de esos TVOs que leías, al número 1 de, bueno, ya empezó antes, con el primer número que publicó Forum fueron Hulk, Spiderman y Conan, que llevaban su póster interior y demás. Y después publicaron Los Vengadores. Que aquí, bueno, estas son escáneres de mi TVO, de mi colección. ¿El número 1? El número 1 de Los Vengadores, la portada, bueno, la portada que está no es del número, que publica. No se corresponde para nada. Es el número 150, que salen todos los Vengadores ahí de ese momento, que luego cuando abres el cómic ves que algunos no están, como Dragón Lunar o la Gata Infernal, y faltan algunos, la vez que Espadachín, que estaban muertos. Y entonces tú ves esto y dices, guau, qué chulo, cuántos superhéroes. Te lo compras, Te engañaron. te engañan porque no es eso, pero dentro hay una saga Magnífica. que flipas, que es la saga del Conde Nefaria. Y luego en el centro tienes un póster con todas aquellas caritas, yo que soy tantas cosas, me encantan los handbooks y todas estas cosas, y dices, ¡oh, qué chulo! Todos estos superhéroes son los Vengadores. Y entonces no conocías la historia, es la primera vez, bueno, tenía algunos números de Vértice, pero que también los publicaron de una manera... A cuenta gota. No, cuentagotas no, era la colección de Vértice, pero que Mal estaba mal editada. Desordenado. Sí, porque el número 40-50 eran los primeros números de los Vengadores, de Kirby. Sí. Y dices tú, cambio de dibujante así tan raro, ¿esto qué es? Y ves esto y entonces ya ves que hay un cierto orden, porque te ponen los Vengadores desde el principio, desde los fundadores, y luego en el orden en el que se van alistando, y llega un momento que dices tú, anda, pero si este número... Si esto tiene números, esto viene de atrás. Viene de atrás. Y hay Vengadores que salen aquí en el póster que son los últimos, que no han salido todavía y tienen que salir. Esto está muy chulo. Entonces es una de las muchas traducciones, de las pocas que hizo Forum, del Official Handbook, de los libros de fichas, de los que Lázaro y yo somos unos fans total. Tenemos todo. Que los tenemos todos. Que viene a ser de uno de los guionistas que vamos a ver ahora, Mark Ruegger, que fue la enciclopedia viviente de Marvel, que gracias a ese hombre Marvel ha tenido una coherencia en su trabajo casi toda su historia. Y esto pues, es un ejemplo, esta fichita traducida con las caritas. E infravalorado, porque yo creo que infravalorado. Mark Ruegger, tanto suelta puede cosar como la de Capitán América, me gustan mucho, porque sacan personajes que tú dices, ¡buah! ¿Personajes de dónde salen? Bueno, y ya el Escuadrón Supremo, Bueno, Escuadrón Supremo es una obra maestra, sin duda. Bueno, pues la saga del Conde Nefaria trata sobre un tío que es el Conde Luquino Nefaria, que era un matón de la magia, la mafia de Marvel, y hace un proceso con el que dota de poder a 3 supervillanos, que son Torbellino, Láser Viviente y el contrabandista Paulman 1, contrabandista y demás, que luego el que se convierte en Atlas, y le aumenta el poder, pero lo que era una trampa para absorber sus poderes y se convierte en una especie de Superman. Pero un Superman a lo bestia, o sea, una cosa ya increíble, o sea, hasta el punto de que
esta historia es una historia de que yo escribí hace poquito una reseña con lo del entorno 75 aniversario respecto a esta saga, y es que tú te crees que se va a cargar a los Vengadores, o sea, porque hasta ahora es lo que estábamos hablando, los cómics eran tan para niños, eran tan, es decir, tan inofensivos, los buenos siempre ganaban. No, pero es que este tío les da una paliza, pero una paliza de muerte, pero brutal, o sea, es que, vamos, te crees que los va a matar. Y hay otra cosa, y es que admira ya a Thor, porque es mi Thor aquí es... Thor parece que un superhéroe, siempre parece un superhéroe, pero aquí llega un momento en el que los Vengadores están completamente derrotados, para morir, pero por el suelo, hasta que llega Thor. Además en Nefaria lo dice, que salga Thor aquí, que soy aquí el chulo del pueblo. Yo soy un dios, quiero un cara a cara con un dios. Y aparece Thor, y entonces se dan de palo, y es el único que más o menos puede frenarlo, que no puede con él. El problema que tiene Nefaria es que el poder que consigue lo consume, y entonces claro, se derrota él mismo. Que luego no muere. Que luego no muere. Le pasa como todo ser iónico. Se queda en un estado de negación suspendida, como le pasó en Maravilla en su momento, y luego resurge. Además resurge como un vampiro iónico. Un vampiro iónico, sí. Pero este es un pedazo de saga con el que comenzar alucinante. Ahí está lo que hacen, ¿no? El peligro de que ponía... Esto, además, aquí además no solo esta saga es tan importante como dice Lázaro, sino porque vamos a ver mucho de lo que vendrá después. O sea, tenemos a dos de los autores que luego van a tener un peso fundamental en Marvel después, que son Jim Shooter y John Byrne. Jim Shooter, el guionista y editor jefe de Marvel en aquella época, creador de la Secret War, y John Byrne, que bueno, John Byrne, uno de los grandes maestros del cómic americano, sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, y seguimos con la licencia, porque ya que claro, exactamente. Porque es que esos números de los Vengadores no dan tregua. El número 1 y el número 2 es la saga de Conde Nefaria, y a partir del 3 empieza una saga un poquito más larga que la saga de Korvac, que también es alucinante. O sea, es unos cómics que para empezar yo creo que dieron en el clavo. Sí. Totalmente. Para coger afición. Sí, totalmente. Estos son los cómics que uno los lee, además los lee en la etapa justa de tu vida, porque está... No, antes, yo lo leí antes. En mi caso menos. Yo lo leí antes. Yo tendría 7, 8 años. 8 años, así más o menos. Sí, porque yo creo que ¿cuándo empezó? ¿Por 84? 84 empezó a arrancar. Sí. 5 ya, un poquito. Pues yo tendría 8 o 9 años cuando leí estos TV, yo aluciné. Además, estos cómics, y al igual que pasaba con la saga del hombre del Conde Nefaria, la saga esta de Korvac, o sea, se enfrentan contra un enemigo contra el que no tienen la más mínima posibilidad. O sea, Korvac es un hombre que viene del futuro, un hombre máquina que viene del futuro, con los poderes de Galactus, o sea, un poder prácticamente ilimitado, y que bueno, para detenerlo necesitan Dios y ayuda hasta el punto de que tienes a los Guardianes de la Galaxia originales, los del futuro, y en fin, y aún así la paliza es bueno, y todo lo reserva. Sí, en la segunda imagen, ahí veis, bueno, esa realmente un poco después cuando Gairix lo junta para decir que solamente puede ser 7, sí. Pero bueno, lo he puesto porque son todos los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia, que los nombran Vengadores honorarios para luchar contra Korvac, y son todos los que hay, entonces son todos los reservas de ese momento disponibles, por ejemplo, no parece, todos los reservas disponibles, más los Guardianes de la Galaxia que vienen del futuro para detener a Korvac. Pero no hay manera de tenerlo. No hay manera tampoco. Entonces es una saga muy larga que empieza y te va dando pequeñas pistas. Korvac sale muy poquito al principio, como fue una serie, con una trama de fondo que termina de eclosionar en los últimos números, y que al principio bueno, pues tiene otra cosa, pero un poquito de la saga. Va jugando un poco. Sí, un poquito. Y entonces, pues al principio el encuentro con los Guardianes de la Galaxia, luego aparece Yocasta y luchan contra Ultron, luego contra el coleccionista, que ahí ya es cuando se ve la historia, que además es muy importante, porque la muerte del coleccionista da lugar a otra saga que veremos después, y luego a un lugar más que el está también es importante. Michael Korvac se enamora de una chica que se llama Karina. Karina es la hija del coleccionista, uno de los grandes villanos del universo. Los primigenios. Y bueno, pues el coleccionista, como sabe que Korvac no hay manera de tenerlo, se dedica a coleccionar Vengadores. Los va raptando. Tú vas viendo los cómics y de repente ¡pum! Un Vengador desaparece. Y los otros se quedan, ¿esto qué es? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde ha ido?
Esto también sienta las bases de otra saga que veremos después, que tendrá muchas consecuencias también en Marvel, que es Contest of Champions. La contienda de campeones, la batalla de campeones, como lo hayan querido traducir, ahora muy famosa por un videojuego que nada tiene que ver, que no tiene nada que ver, pero bueno, y que en la que el coleccionista juega un papel muy importante y bueno, como dice Lázaro, el secuestrar a gente por ahí para su juego empieza a ser se convierte en una costumbre. Además, recuerdo el número que quedan 4 Vengadores que son Thor, Iron Man, Ojo de Halcón y la Avispa, que llegan a la detectan que el coleccionista es el que está arrastrando a sus compañeros, quedan ellos 4 nada más, llegan a la nave del coleccionista, que está llena de trampas y de seres que tiene por ahí, y los va capturando excepto Ojo de Halcón, que es el que al final logra vencer al coleccionista. El que no tiene superpoder. Que es el que no tiene superpoder. Habitualmente ¿Qué es más? con el que menos se cuenta para... Ojo de Halcón ha tenido mucha importancia en la lucha contra los primigenios, porque en los 2 anuales de los Vengadores, ahí está, en las secuelas de Contest of Champions, las secuelas no oficiales. Sí. Ojo de Halcón es el que se lleva la palma. Sí, siempre. Pero antes de que el coleccionista pueda hablar sobre Korvac lo fulmina de un rayo que cae del cielo y lo desintegra. Al coleccionista. Lo mata, lo desintegra. Lo fulmina. O sea, y los Vengadores se quedan diciendo, coño, cargarse un tío de estos, que es un ser cósmico, necesita una cantidad de energía. Ahora ¿qué hacemos nosotros? Pues nada, buscarlo hasta que lo encuentran. Y lo encuentran y llegan, es cuando en la tercera imagen, y es su perdición. Porque van atacando a Korvac. Bueno, pero lo descubren de manera bastante tonta. Porque llegan todos los Vengadores a Forest Hill en autobús, adquieren un autobús, los Vengadores se montan en autobús y se bajan todos en autobús. Todavía estaban las reminiscencias estas un poco campo, un poco chorra estas de los 70, o sea, los Vengadores en autobús. Era para Además, se bajan en autobús y ve a Hércules bajándose el autobús ahí en el suelo, con la viuda negra que la tenía ahí emancipada de los campeones de Los Ángeles. ¿Y los Quinches dónde están? No, en el autobús. No, los Quinches ya existían, pero no, se fueron en autobús. Era para pillarlo por sorpresa. En fin. Y la manera de detectarlo, porque no sabían exactamente quién era él, porque ningún Vengador, ni el Capitán Marvel con el sentido cósmico, con la conciencia cósmica que tenía, lo detecta. Yocasta, que era un robot, con sus sentidos no lo detecta. Nadie lo detecta. El Halcón Estelar. Halcón Estelar, gracias a Halcón Estelar. Halcón Estelar porque están hablando con Korvac en casa y Halcón Estelar llega un momento que se le inflan las pelotas y dice, pero ¿con quién cojones estáis hablando? O sea, aquí no hay nadie. Claro, en un número anterior, Halcón Estelar encuentra a Korvac con sus sentidos, pero Korvac le borra la mente. Yo no existo. Claro, Halcón Estelar no lo veía y todos los demás Vengadores sí. Entonces cuando los Vengadores dicen, ¿cómo que estamos hablando? Con este tío. Y entonces cuando Korvac se manifiesta y dice, bueno, pues sí, me habéis encontrado. Que es la única vez que Halcón Estelar no es el que sabe. No es el que sabe. Porque habitualmente es el que sabe. Yo soy el que sabe, porque es el que está siempre su mente en el futuro. Indirectamente lo ayuda, ¿no? Exactamente. Que luego le explican que es un ciclo de vida que pasa muchas veces, vive muchas veces, y entonces pues va, claro, lo sabe todo, porque ha pedido miles de veces lo mismo. Homenajeado posteriormente Peter David con Leila Miller. Sí, igual. Exactamente. Sí. Y bueno, pues Korvac empiezan a atacar a los Vengadores y los mata, pero muertos, irremediablemente. La ataca, ¡pum! Rayo, eliminado. Te cojo, te estampo por la cabeza, eliminado. Y se lo va cargando a todos. Quedan los más poderosos, el Hombre Maravilla, Iron Man, Hércules, Thor y Dragón Lunar, que desde el principio se mantiene en segundo plano y dice, yo aquí no me meto porque me van a dar la cupo. Pero sí que lo va sondeando psíquicamente tanto a Karina como a Korvac. Korvac llega un momento que se suicida. Sí, es un suicidio, digamos. Es un suicidio. Aunque no muere realmente, luego parece es lo de siempre, pero es otro recurso que vamos a ver ahí, que realmente hay un nivel de poder en algunos villanos que se enfrentan los personajes Marvel en la década de los finales de los 70, luego en la década de los 80, que realmente no pueden detenerlo. O sea, o este personaje encuentra su propia humanidad y se autodestruye, o realmente no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Y este es el caso de Korvac, realmente. Los Vengadores no podían detenerlo. Era imposible. Físicamente no podía. Pero la explicación que dan es que ve en ojos de Karina, que era su amada, el terror, el monstruo que se ha convertido, matando a todos los Vengadores, y entonces pues se suicida. Karina en ese momento entonces le cruza el chip y se dedica a cargarse a los Vengadores con quedando. Hasta que se da cuenta que no, y con su último aliento le mete un hálito de vida
a esos vengadores que Y lo estaban muertos resucita. y lo resucita, pero en muy mal estado. Entonces Thor, que es uno de los pocos que queda vivo, que es médico, que es el doctor Donald Blake, se tiene que convertir en médico e intentar salvar a su compañero, y lo salva, al final lo salva. Pero gracias a que con su último aliento le dan ese pequeño aliento de vida y luego se repite en la Y segunda. luego, ahí, ese es el punto donde yo quería llegar. El final de Secret War es exactamente el Igual. mismo. Es exactamente el mismo. En vez de Donald Blake curándolo, Red Richard curándolo. Pero vamos, es exactamente el mismo. Con ayuda de Sachi, que es la que empieza Sí, la el que proceso. realmente lo cura. La que realmente empieza el proceso. Pues ya empezamos, ya nos metemos de lleno en los años 80 con una saga mítica, Ya lo sabes. mítica, super mítica. Probablemente el estado de gracia de John Byrne y Chris Claremont en toda su carrera. La saga de Fenix Oscura, una saga muy desarrollada por Chris Claremont durante mucho tiempo, muy planificada, contra probablemente, si me equivoco, corrígeme, creo que la editorial desconocía los planes de Claremont. Totalmente. Claremont actuó, de hecho su propio compañero John Byrne no sabía los planes de Chris Claremont. De hecho hay una versión alternativa que es la que John Byrne pensaba que iba a suceder. Es más, se ve, hay una, ya la hago mucho publicidad aquí, hay una publicación que se llama Plot 2.0, Maravillosa. que es muy buena, que en su primer número trata sobre esto. Y se ven los planes de Byrne y no coincide con lo que al final se hizo de Claremont. Pues cada uno tenía yo creo que su eran idea. dos egos que trabajaban juntos. Que trabajaban estupendamente juntos, era un tándem maravilloso, pero realmente tenían ideas completamente distintas. De hecho, veremos más adelante que John Byrne, después de irse de la colección de X-Men, se dedicó a deshacer muchas de las cosas que había hecho con Claremont, porque él tenía sus propios planes. Lo que pasa es que Claremont es un guionista tan bueno que aunque él le deshaga los planes, el tío puede trabajar igual con lo que le han dejado. Sí. Y bueno, la saga de Fenix Oscura, como dice Matías, pues bueno, se lleva planificando mucho tiempo. En el 101 aparece Fenix por primera vez, pero bueno, la saga de Fenix Oscura como tal, pues podemos considerar que a partir del 101 empieza a cristalizar, porque es ya cuando empieza la corrupción de Jean Grey por parte de Mente Maestra. Aunque en algunos números anteriores, en los números de Proteo y demás, Los números de Proteo ya empieza a salir el lado chungo de... Es más, acuérdate que antes hay un momento que en la lucha contra Magneto se separa la patrulla X en dos, la Bestia y Fénix por un lado, que piensan que el resto están muertos, y luego el resto del equipo que piensan que Fénix y Bestia están muertos. Entonces, Jean Grey intenta rehacer su vida, se va a Mykonos, me parece, en la isla griega, tiene un rollete y tiene un rollete con alguien que resulta que es Jason Wingard, sí. Mente Maestra, alterando su aspecto, claro. Y a partir de ahí empieza ese proceso de corrupción de Jean Grey, realmente increíblemente retratado en el cómic, o sea, porque entra el Club Fuego Infernal, o sea, probablemente uno de los mejores villanos creados por Claremont, o sea, increíble. Esa corrupción, esa vuelta al pasado con las raíces del personaje de Jean Grey, bestial, con algunas de las mejores escenas de lucha de Lobezno que existe. 133. Lobezno en la cloaca furioso, ahí lo tenéis, cuando Lobezno decide que se va a vengar del Club Fuego Infernal y los va a bajar a todos. Claro, porque el Club Fuego Infernal los van venciendo uno a uno a todos. Entonces, Harry Leland, que controla la densidad, hace que Lobezno aumente mucho su peso y caiga a la alcantarilla. Y mandan a los matones a eliminar a Lobezno. Sí. Lobezno lo tratan como un perro. A la carne de cañón, dice Lobezno, no es problema. Es un perro. Pues nada, mandamos a las sordas. Y ahí está Lobezno. Muy furioso. Dice, ahora es mi turno, ahora me toca a mí. Ahora me vais a enterar. Esta saga también supone el debut de uno de los personajes más importantes del universo de los X-Men, bueno, además de Emma Frost y tal, de Sebastian Shaw y todo esto, pero es Kitty Pryde, debuta en esta saga. El número 129. Emma Frost intenta reclutarla para sus infernales, para su versión, digamos, de los estudiantes de Xavier. La patrulla X la rescata. Y bueno, y el resto, pues, es historia, como se suele decir. Empiezan a luchar con distintos miembros del Club Fuego Infernal. Empiezan con la Reina Blanca, luchando contra la Reina Blanca, que tiene prisionera a Kitty, intenta rescatarla y les ayuda a Dazzler, que también aquí aparece por primera vez y a partir de ahí se hizo famosa y le crearon su propia serie. Su propia serie.
que duró 40 y tantos números. Muy longeva, o sea, una serie que hoy por hoy sería un éxito total, porque precursora a lo mejor de las series actuales de heroína y tal, porque... Un superhéroe bailando un programa. No, la colección era una colección muy interesante, además seguía los guiones de Chris Claremont también. Los primeros números son muy buenos, ¿eh? Luego, yo tengo otra colección. Pues sacaron 2 tomos de esencias, los tengo los 2. Que luego al final venían a ver una novela gráfica que hicieron de Dazzler de Movie, que luego Sí. hablan de ella en la colección de la Patrulla X. Hasta que la recuperan en los... Sí, hasta la recuperan, ¿no? Y la verdad es que los primeros números son muy buenos, ¿eh? Los primeros números salen a un montón de superhéroes que son fans de Dazzler, la música de Dazzler, y entonces luchan contra la Encantadora. Sí. Los La dos Encantadora primeros es en plan, la historia además muy parecida a Blancanieves, o sea, Sí. yo soy la más bella del reino, ¿quién se cree que es? O sea, la Encantadora como la reina mala. Pero es que luego tiene más invitados, sale Hulk, Sí. el Doctor Doom, hasta Galactus. Hasta Galactus llega a salir. Y de hecho, pues son en el afán de los guionistas de los 80, muy enciclopédico y tal, todo eso cuando Dazzler reaparece, toda esa historia se recapitula de manera muy inteligente. O sea que aquí en esta saga se presentan muchos personajes, como dice Matías, el más importante es Kitty Pryde. Pero bueno, Dazzler también aparece aquí por primera vez. Dazzler, Emma Frost, Sebastian Shaw, o sea, digamos, parte del núcleo de lo que va a ser el universo de X-Men durante Muchos años. muchísimo tiempo se presenta aquí. Pero también sale el Cyborg Pierce. Sí, Y Donald Pierce. de los matones que luchan contra el gobierno, 3 forman parte de los cosechadores. Los cosechadores de Paul, Donald Rhys y Pierce. Macon, que son 3 mercenarios de Blue Fuego Infernal, que el gobierno mutila y luego los convierte en cyborg y bueno, luego Donald Pierce, como es un ¿cómo se dice en español? Lo de odia mutante. Sí. Mutant Hater. Sí, un mutant hater, pues el tío pues crea su propio grupo, que son los cosechadores, que son todos cyborgs, de una manera o de otra, y que todos le tienen una manía especial a los X-Men por alguna razón. Sobre todo al gobierno. Normal también, aparte de Paul, Porque Rhys y Macon, ha mutilado a unos cuantos. Dama Mortal. La Dama Mortal tiene la historia que el gobierno le ha robado el proceso de conversión en adamantium a su padre, el Orniento Oscuro, y entonces va por lo menos desde el principio de la colección. Bueno, vamos a ver. Y bueno, pues llega un momento que Jean Grey es corrompida totalmente por Mente Maestra. En la última portada ya aparece y se enfrentan en un plano astral Cíclope contra Mente Maestra intentando salvar el alma de Jean Grey y muere Cíclope en la pelea. Sí, en el plano astral. En el plano astral muere Cíclope. Con lo cual ahí ya Fénix se queda un poco controlado, pero lo que no tenía en cuenta en Blue Fuego Infernal es que Fénix no era Jean, que Jean Grey no era Jean Grey, era Fénix, un ser cósmico que La entidad cósmica. con los recuerdos de Jean Grey, pero no era Jean Grey. Sí, eso lo explicaremos ahora un poquito más adelante, porque claro, es que aquí están las diferentes visiones de cómo se debería resolver esta saga. Y la corrupción pasa a que se convierte en Fénix Oscura. Llega un momento que ya no pueden controlarlo ni siquiera los de Blue Fuego Infernal. Xavier intenta entrar en su mente, ya no hay manera, o sea, ya ha trascendido Y a Mente Maestra lo deja en estado catatónico, o sea, durante años, o sea, un montón de años. lo deja en estado de coma, en una catatonia total. No, a Xavier no, a la Mente Maestra, que era el que la corrompe. Y bueno, y Fénix llega al punto de corrupción, tal punto de poder, o sea, pero corrupción en el sentido de entidad cósmica, o sea, que estaba más allá del bien y del mal, no porque sea mala, o sea, se llama Fénix Oscura desde la percepción de la humanidad, que en una especie de, esto es muy adulto para la época, en una especie de éxtasis cósmico, explicado por Claremont como si fuera una especie de orgasmo cósmico, de deleite de su propio poder, destruye un sistema solar con millones de mundos habitados, Los de Bari. el sistema de Bari, que bueno, luego también tiene muchas consecuencias este hecho, pero muchísimas consecuencias. Ya es el punto en el que ya no hay vuelta atrás, ya Fénix se ha apoderado de Jean, solo existe Fénix y ya no hay nada que hacer. Bueno, pero llega un punto que sus propios compañeros la luchan contra ella, no tienen nada que hacer contra el poder de Fénix, pero llegan a ella
y parece que deja de ser Fénix oscura. Abren un resquicio, dejan una puerta, pero en cualquier momento Fénix puede volver y Está ahí dentro, ¿no? y está ahí dentro. ¿Sí? Y entonces empieza la parte final, el acto final de la saga de Fénix Oscura, que es el juicio a Fénix. Los grandes imperios cósmicos Se unen y determinan que la entidad Fénix es demasiado poderosa para dejarla suelta por el universo. Y la arrastran a todos. Ahí, como veis, Jean Grey está en brazos de Cíclope porque y va desnuda porque teóricamente ha dejado de ser Fénix, vuelve a ser Jean Grey, aunque realmente no. Y arrastran a toda la patrulla aquí. Entonces se quedan todos como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Del primer encuentro de lo que estábamos hablando, el primer encuentro con los SIA. Bueno, el primer encuentro, ya había tenido encuentro anterior, pero vamos, digamos la primera vez que los SIA. Sí. Dicen, aquí estamos nosotros, somos un imperio galáctico, aquí no solo están los Kree y los Skrulls, también están los SIA. Están los SIA y están aquí para quedarse. Sí, porque antes habían tenido contacto con ellos, pero a nivel extraterrestre. Sí, a nivel de la Lilandra, quiero mucho a Xavier y todo esto. Y luego la saga aquella de la gema cósmica, de Crystalline Crane, que con la Guardia Imperial ahí se muestra por primera vez. Sí, en toda su gloria. Y aquí vuelve a ser otra vez la Guardia Imperial. La Guardia Imperial, si os acordáis, es la guardia que tiene Lilandra, la guardia personal, que tiene un pretor, un jefe que es gladiador, que es Superman. Más que Superman es el Superboy o el Superman pre-crisis, o sea, es una bestialidad de Superman. Con una diferencia, que tiene el pelo cielo mojado, que realmente son plumas y que las lanza como si fueran clavos. Es la única diferencia que tiene con Superman. Por lo demás, es que la Guardia Imperial está basada en la Legión de Superhéroes. Es la Legión de Superhéroes. Es la Legión de Superhéroes de DC. Es un homenaje. Fue creada por Lin Wayne, me parece, que es creador también de la Legión de Superhéroes. Es un homenaje. Y de Cockrum. Entonces, pues claro, es uno por uno, todos los miembros de la Guardia Imperial SEAL son los miembros de la Legión de Superhéroes de DC.